Y bueno, pues los listados depurados de los comités de evaluación para la elección del el Poder Judicial del próximo año fueron publicados. Fueron publicados en tiempo y forma, porque terminaba el periodo de esta entrega el 15 de diciembre. Fueron entregados en tiempo, no sé si en forma, pero ahorita lo revisamos, por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Legislativo fuera de tiempo. Abogado Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Pues efectivamente, quienes cumplieron en tiempo y forma Ujú. fue el judicial desde el sábado 14 de diciembre, ya hizo la publicación, inclusive en el Diario Oficial de la Federación. En Ah, el muy caso bien. del Poder Ujú. Ejecutivo, hizo la publicación finalmente a través de su sitio de internet, pero en el caso del Legislativo, no cumplió ni en tiempo ni en forma, Ujú. porque resulta que la primera publicación la hizo hoy en el minuto 24 ya de ese 16 de diciembre, Ujú. es decir, incumplió con la obligación de haberla publicado el 15 de diciembre y además el documento que publicó tenía nuevamente errores, tenía nombres duplicados y eso, pues ya al venir la crítica, lo eliminaron nuevamente este Por listado y segunda vez, apenas abogado, el Poder así Legislativo, ¿no? es. La primera vez era eso de José 1, José 2, José 3, nombres duplicados, etcétera, prueba, 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 y lo volvieron a hacer con la lista fuera de tiempo, de nuevo con errores. La tuvieron que eliminar y luego, ¿qué pasó? Y luego la volvieron a publicar Ajá. hoy a las 5:58 de la mañana, ya con lo que parece, ahora sí es la lista definitiva, parece que ya no tiene errores, parece que esa sí es la definitiva, pero indudablemente hay una publicación extemporánea y uno se pregunta, a ver, en el caso de la ley electoral es la que indica en sus transitorios que debió de haberse cumplido con la publicación el 15 de diciembre. No se hizo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se anula? ¿Es ilegítima? ¿Es ilegal? Es Ajá. decir, no lo dice exactamente qué es lo que debe de pasar, pero de que esto sí me parece sumamente lamentable, más allá de la explicación, porque la explicación vino después de finalmente de haberse nuevamente equivocado. Ujú. Ya trataron de explicar y de justificarse el por qué fue extemporánea, pero indudablemente me parece que viene a seguir abonando con la desconfianza Sí. hacia El, los comités, el especialmente el desaseo, la legislativo. falta de organización, todo, ¿no? Todo deja ver la forma cómo se trabaja en el Poder Legislativo. Abogado, ¿viene en esta ley, en la Constitución, dice algo respecto al no cumplimiento de los periodos establecidos? O sea, ¿habla algo sobre sanciones o no? No, ese es el tema, no habla de sanciones, pero ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues van a decir, bueno, pues finalmente ya se publicó y ¿Qué no pasa tiene? nada y Ajá. hay que continuar. Pero, Azucena, hay un tema que me parece que debe de atenderse con urgencia por parte de los comités del Legislativo y el Ejecutivo. Resulta que hay una persona, y voy a decir su nombre porque es un nombre público, que se llama Luis Alfredo Damasio Chávez, quien aspira a ser juez de distrito Ujú. por el 10º circuito en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Él es de origen guatemalteco, tiene la Ujú. nacionalidad mexicana por naturalización. El Comité de Evaluación del Poder Judicial lo detectó y lo consideró como inelegible. Ujú. Resulta que los comités del Legislativo y el Ejecutivo lo consideraron a esta persona como elegible. Ajá. Entonces, ¿por qué? Si la Constitución establece que para poder ser juez, magistrado y ministro de la Suprema Corte se requiere tener la ciudadanía mexicana por Ujú. nacimiento, no por naturalización. Ah, qué Es decir, interesante. Ujú. es un tema, digo, ahí estoy, lo voy a publicar en un momento más, Ujú. pero si uno dice, a ver, no se revisó exhaustivamente, es el único caso que se Ujú. tiene ahorita detectado o hay otros más. Y esto también nos deja finalmente la incertidumbre al no conocer los expedientes digitales de todas las personas, que sería creo que importante para saber si se cumplió con el ensayo, si realmente tienen el promedio de sus materias, de la carrera, las cartas de recomendación, si son auténticas, si son vecinos que sí existen. Es decir, no lo sabemos. Así Y es. esto es en donde estamos. Oiga, abogado, es el abogado Francisco Burgoa. A ver, entonces en el Poder Ejecutivo validaron 11,014 perfiles, según Así veo aquí en es. Excelsior. En el Poder Judicial,
avalaron 1,048 perfiles. ¿Y en el Así es. legislativo? En el legislativo tenemos ahí de la publicación, estamos hablando de 7,060 personas que son las elegibles y son todas este universo las que van a pasar a partir de hoy y a más tardar el 31 de enero a la siguiente etapa de la idoneidad, es decir, verificar si cada una de estas personas cumplen con los requisitos para poder ser realmente jueces, magistrados o ministros. ¿Cómo lo van a hacer? Pues esperemos que sea un proceso público, que se transmita en redes sociales las entrevistas. Estamos en esa etapa. Imagínese, abogado. Bueno, 31 de enero es el siguiente plazo. ¿Quién tendría que responder a la pregunta de qué consecuencias tendría este retraso de varias horas fuera del plazo del Poder Legislativo para publicar su lista? Bueno, indudablemente tendría que presentarse ahí alguna queja ante el INE para que el INE sea la primera autoridad que intervenga. Si es que el INE tiene que intervenir y después turnar el expediente finalmente al Tribunal Electoral para que sea el que en última instancia pueda estar determinando lo que corresponda. ¿Pero alguien tendría que presentar la queja o el INE, ya teniendo esta información, interviene? En mi opinión, Ajá. tendría que hacerlo ya de oficio, pero como Ok. eso yo creo que lo veo muy difícil, pues espero que se presente por cualquier persona y sobre todo de las personas que son las interesadas y que inclusive veo que en redes sociales hay personas que se sienten excluidas a pesar de que en su criterio sí cumplen con los requisitos de elegibilidad. Tienen 3 días para impugnar y en esas impugnaciones también podrían estar impugnando finalmente la Claro. extemporaneidad de esta lista del legislativo. Bueno, abogado, pues como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por esta información. Vamos a ver si encontramos a alguien del INE y podemos poner sobre la mesa estas dudas que usted nos ha manifestado. Le agradezco mucho, abogado. Al contrario, Sena, excelente semana para ti, tu audiencia. Igualmente, buen día.